Bueno, buenos días a todos. Soy la doctora Ana Karen Chávez Ruiz, residente de primer año de alergia e inmunología clínica. El día de hoy presentaremos el artículo de IgE nasal en sujetos con rinitis alérgica y no alérgica. Para esta sesión fui asesorada por la doctora Hilda Hernández Sánchez, a la que le agradezco por su apoyo para realizar esta sesión. Nada más en un minutito porque no avanzan. Listo. Muy bien. Bueno, este artículo fue publicado en el Journal de la Organización Mundial de la Alergia con un factor de impacto de 3.506%, publicado el 23 de junio del año 2020 y con el momento con una citación. En relación al autor principal, el doctor Jonas Eckrich, él es un otorrinolaringólogo egresado del Departamento de Otolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello en Mainz, Renania-Palatinado. Actualmente él trabaja en el Centro Médico Universitario de la Universidad de Johannes Gutenberg de Mainz en la misma ciudad. Y bueno, para iniciar, es importante decir que la rinitis alérgica, ya sea estacional o perenne, es una enfermedad muy común en el mundo occidental, con una prevalencia reportada de hasta el 15% por los médicos y hasta el 30% por los pacientes. Para llegar a su diagnóstico tenemos que tener los síntomas característicos, que son la presencia de estornudos, prurito nasal y congestión nasal, además de la evidencia de sensibilización medido ya sea por pruebas cutáneas o por la presencia de IgE sérica específica para el alérgeno. Bueno, entre los alérgenos más comúnmente reportados se encuentran el polen del abedul, el polen del pasto, del moho, el ácaro del polvo y la caspa animal. En base a las guías nacionales e internacionales, los diferentes diagnósticos diferenciales que podemos encontrar, se encuentra la rinitis vasomotora, la rinitis no alérgica con síndrome de eosinofilia y la rinitis alérgica local, que es sobre lo que trata este artículo el día de hoy. Y bueno, la presencia de anticuerpos IgE en la mucosa nasal ha sido ampliamente reportada. En 1947, Santer y Becker reconocieron que las secreciones nasales de los individuos alérgicos a la ambrosía podrían utilizarse para transferir de manera pasiva una reacción local a individuos no alérgicos de forma previa. 27 años más tarde, la IgE específica para la ambrosía es detectada en los lavados nasales de los pacientes alérgicos a este mismo alérgeno. En 1975, Hoggins y Brostoff reportaron que en aquellos pacientes con síntomas indicativos de una posible rinitis alérgica, pero con pruebas cutáneas negativas, los anticuerpos IgE contra el ácaro del polvo podían encontrarse en estas secreciones nasales. Senecamp y colaboradores describieron una tasa alta de conversión de pruebas cutáneas por función de ser inicialmente negativas a positivas en pacientes con rinitis alérgica local. Y bueno, este término de rinitis alérgica local se propuso y fue introducido por Rondon y colaboradores. Estos autores describen pruebas de provocación nasal con el ácaro del polvo positivo en el 54% de los pacientes con diagnóstico de rinitis alérgica. En estudios recientes se publica, o los autores publican, que este concepto de rinitis alérgica local requiere un mayor estudio y que la medición de la IgE específica al alérgeno en secreciones nasales se restringe únicamente para fines de investigación. Por lo general, en la práctica clínica diaria no se hace este estudio de manera rutinaria. Y bueno, al momento se desconoce la prevalencia real de la rinitis alérgica local, por lo que el objetivo de este estudio prospectivo fue evaluar a una población no seleccionada de jóvenes estudiantes que padecen rinitis alérgica. Para esto se reclutaron por medio de difusión publicitaria en el campus universitario de la Universidad de Goethe en Frankfurt
y a través de plataformas de redes sociales, incluyéndose 131 sujetos, 91 de ellos femeninos y 40 masculinos, con síntomas de rinitis estacional o perenne y 25 controles sanos, 22 mujeres y 3 hombres. Los criterios de exclusión que ellos tomaron fue edad menor a 18 años, la presencia de infecciones agudas 4 semanas previas a la inclusión del estudio, enfermedades severas como fibrosis quística, enfermedades malignas, la presencia de embarazo o lactancia al momento del estudio, que estuvieran participando en otro ensayo clínico dentro de los siguientes 30 días, que se haya documentado abuso de alcohol o alguna otra sustancia, como drogas, y la incapacidad para realizar los procedimientos del estudio. Y bueno, el diseño del estudio fue un estudio prospectivo clínico exploratorio con el objetivo de investigar la presencia de IgE local en la mucosa nasal de sujetos con rinitis alérgica a alérgenos del ácaro del polvo, sujetos con rinitis no alérgica y controles sanos. El estudio consistió en 2 visitas, una, la primera de tamizaje y la otra para determinar la IgE sérica, la IgE nasal y realizar la prueba de provocación nasal. Y bueno, se incluyeron un total de 156 sujetos, los cuales acudieron a la primera visita, que consistió en un examen físico, realizarles un cuestionario de salud, pruebas de función pulmonar y pruebas cutáneas por punción. De 68 de los participantes fueron llamados para una segunda visita. ¿Ok? Esto de acuerdo con los síntomas clínicos que ellos presentaban y los resultados de las pruebas cutáneas por punción. Durante esta visita se tomaron muestras de sangre y además se tomó la muestra de secreción nasal, además de realizarse la prueba de provocación nasal contra el alérgeno, que en este caso fue el ácaro del polvo. Y bueno, se utilizó el cuestionario modificado del Estudio Internacional de la Asma y Alergias en la Infancia. En esas se incluyeron preguntas que incluían información acerca de la situación laboral, otras enfermedades que pudiesen parecer, síntomas perennes o durante la temporada de polinización, y se colectó además información concerniente de los síntomas de estornudo y de tos seca. Se evaluaron además condiciones médicas relacionadas a síntomas alérgicos, de manera particular en nariz y en ojos, y se midió el consumo de medicamentos. ¿Qué medicamentos? Antihistamínicos, agonistas beta-2 de acción rápida, gotas oftálmicas, gotas nasales y cortisona tópica. Los sujetos tuvieron que clasificar la frecuencia de su consumo de los medicamentos, esto de una escala del 0 a 6, donde 0 se refería a no tener ningún consumo de medicamento y el 6 como el consumo máximo de más de 16 veces. Mientras que para medir la gravedad de los síntomas nasales, que estos incluían congestión y prurito nasal, rinorrea y estornudos, en una escala de igual del 0 al 6, 0 significaba que no tenía ninguno de esos síntomas y 6 que los síntomas eran graves, con un puntaje máximo total de 24 puntos. Y bueno, se utilizaron para las pruebas cutáneas 17 alérgenos, entre ellos el polen del abedul, del aliso, de la avellana, del fresno, del sicomoro, del pasto, del centeno, y además del ácaro, entre otros. Y bueno, se registró como una respuesta la media del diámetro más grande de la pápula y su diámetro perpendicular. Una respuesta de al menos de 3 milímetros y un control negativo con solución salina, así como una respuesta a la histamina como un control positivo, se consideró como una prueba positiva respecto a la sensibilización al alérgeno probado. Además, se realizaron pruebas de función pulmonar basales utilizando el pletismógrafo Jaeger Master Screen Body y se registraron los siguientes parámetros: la capacidad vital forzada, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la relación de la capacidad vital forzada entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Para la recolección de la secreción nasal, primero se realizó una inspección de la cavidad nasal. Posteriormente se colocó un hisopo por debajo del cornete inferior
y se dejó ahí durante 15 minutos. Tras obtener esta muestra, los hisopos se sellaron en un salivet y fueron centrifugados a 3000 revoluciones durante 10 minutos. Posteriormente, esta muestra centrifugada se transfirió a un tubo Eppendorf y fue congelada a menos 80 grados hasta ser analizada de manera posterior. Antes de realizar la prueba de provocación nasal, se corroboró que ningún paciente hubiera utilizado previamente algún tratamiento para la rinitis. ¿Ok? Para medir la reacción a la prueba, se utilizaron dos métodos. Se utilizó la escala de puntuación de síntomas de Level y la medida del flujo inspiratorio nasal pico. Importante mencionar que para esta prueba se utilizó como alérgeno el polvo de ácaro doméstico y para el control negativo se utilizó una solución salina al 0.9% con un conservador fenólico. Bueno, para medir lo que les comentaba, se utilizó un flujómetro, en este caso se utilizó el InCheck nasal y se realizaron 3 intentos, seleccionándose el valor más alto. Posteriormente, se utilizó la escala de puntuación de síntomas de Level, donde se registró la frecuencia de los estornudos, el grado de rinorrea, la gravedad de la obstrucción nasal, la presencia de prurito en la nariz, el paladar, los oídos y los ojos. Y bueno, ¿cómo se realizó esta prueba? Primero se obtuvieron las puntuaciones basales, se requirió un puntaje de Leve menor a 3 puntos y un puntaje o un valor del flujo inspiratorio nasal pico de al menos 50 litros por minuto. Posteriormente, el segundo paso fue aplicar un disparo en cada narina de solución control. Después de pasados 10 minutos, se registraron de nueva cuenta la puntuación de Level y el flujo inspiratorio nasal pico. Cuando detectaban que existía una disminución mayor al 20% del flujo inspiratorio nasal pico comparado al puntaje basal, o cuando se reportaba un puntaje de Level mayor o igual a 3 puntos, la prueba de provocación nasal era suspendida debido a una reacción inespecífica. De aquellos pacientes que pudieron pasar a realizarse el tercer paso, se aplicó la solución con el alérgeno de polvo de ácaro, un disparo en cada narina, y después de otros 10 minutos los puntajes se evaluaron de nueva cuenta. Para aquellos pacientes que presentaron una reacción nasal intensa, se utilizó un aerosol con clorhidrato de kilometasolina. Ya que se obtuvieron estas muestras, la muestra sérica y la muestra de secreción nasal, fueron enviadas a un laboratorio donde se le realizó una determinación de IgE. Se analizaron para IgE total y para IgE específica para el ácaro del polvo, contemplando las dos especies, Dermatofagoides petroniциum y Dermatofagoides farinae. Importante también mencionar que, bueno, cuando consideraron la prueba positiva, cuando la prueba de provocación nasal y el puntaje de Level eran mayor o igual o mayor a 6 puntos, posterior a la provocación con el alérgeno, o si se presentaba un descenso del flujo inspiratorio nasal pico mayor al 40% desde la aplicación de la solución salina a la aplicación del alérgeno. En base a los resultados, se valoraron un total de 156 sujetos, de los cuales 131 reportaron síntomas de rinitis y 25 controles sanos. 5 de los sujetos sanos fueron excluidos por pruebas cutáneas por punción positivas contra el ácaro del polvo. Y más adelante, como podemos ver aquí, fueron excluidos 5 pacientes más por la presencia de leucemia, porque retiraron su consentimiento o estaban participando en otros estudios. Muy bien. Y bueno, de los 35 sujetos con síntomas de rinitis alérgica perenne con pruebas cutáneas para punción positiva para el ácaro del polvo, solo 26 accedieron a acudir a una visita de seguimiento.
mientras que 22 de los 33 sujetos con rinitis no alérgica y 20 de los sujetos de los 25 sujetos, 20 de los que eran de control, acudieron a la cita de seguimiento, por lo que quedamos con estos número de pacientes o sujetos para ser valorados. Por lo tanto, como les comentaba, 5 de los 68 sujetos invitados fueron y acudieron a la segunda visita. Como podemos ver en esta tabla, donde tenemos aquí los controles, tenemos a los pacientes con rinitis alérgica con alergia al ácaro del polvo y los pacientes con rinitis no alérgica, vemos que predominan las mujeres en todos los grupos. No hubo diferencia significativa con respecto a la distribución de femeninos y masculinos participantes entre los grupos, como podemos ver aquí. En el grupo control fueron 15 femeninos, en el grupo de rinitis alérgica y con alergia al ácaro del polvo fueron 16 y rinitis no alérgica 17. Masculinos en el control fueron 3, en el siguiente grupo 8 y en el de rinitis no alérgica 4. Y bueno, no se encontró una diferencia significativa con respecto a la capacidad vital forzada, el volumen expiratorio forzado durante el primer segundo y la relación entre los grupos, como podemos ver de igual manera aquí distribuido en la tabla. Y bueno, lo que sí llama la atención es que, bueno, los sujetos con rinitis alérgica al ácaro del polvo tuvieron niveles mucho más altos de IgE sérica comparados con los controles sanos y los sujetos con rinitis no alérgica. Vemos evidentemente que los valores son muy diferentes entre los grupos. Con relación a los síntomas clínicos y los medicamentos consumidos por estos pacientes, los sujetos con rinitis alérgica, con alergia al ácaro del polvo y los sujetos con rinitis no alérgica tuvieron un puntaje mucho más alto de manera significativa comparado con los controles, como podemos ver aquí. Y mientras que el puntaje de síntomas nasales entre los sujetos del grupo de rinitis alérgica con alergia al ácaro del polvo y el grupo de rinitis no alérgica no mostró realmente ninguna diferencia. Como podemos ver aquí, los dos se reportaron 11 y 11. Ahora, para el consumo de medicamentos, podemos ver que en el grupo control se reportó una media de 0, mientras que en el grupo de rinitis alérgica con alergia al ácaro del polvo y con rinitis no alérgica se mostró 5, una media de 5 en este grupo, mientras en una media de 1, difiriendo significativamente con los controles. En esta tablita, donde se valora la gravedad de los síntomas, podemos ver en la columna lila o azul los controles, la barra de color guinda, aquellos sujetos con rinitis alérgica y alergia al polvo del ácaro, y con la columna blanca, con estas rayitas, podemos observar a los sujetos con rinitis no alérgica. Para los síntomas de congestión nasal, podemos ver que los controles prácticamente reportan ningún síntoma o síntomas moderados. Los pacientes con rinitis alérgica y alergia al ácaro del polvo, desde síntomas leves hasta síntomas pues, más graves. Y en el caso de los sujetos con rinitis no alérgica, vemos que de igual manera los síntomas van desde moderado hasta grave. En el caso de los síntomas de escurrimiento nasal o rinorrea, los pacientes controles, básicamente todos reportan ninguno o síntomas hasta un poco antes de moderado. En los pacientes con rinitis alérgica, vemos que todos reportan ya sea de leve, moderado hasta severo. De igual manera los pacientes de rinitis no alérgica. Y vemos que esto se replica en el resto de los síntomas presentados en los pacientes. Y bueno, con relación a el primer diagrama que podemos ver aquí, un 66% de los pacientes
mostraron una sensibilización contra los antígenos probados. En esta segunda gráfica podemos ver que de los 131 sujetos con síntomas de rinitis, un 74% tuvieron pruebas cutáneas para punción positivas, mientras que un 26% de ellos presentaron pruebas negativas. ¿Ok? Y en la tercera imagen, en este gráfico, podemos ver que en el análisis de subgrupos se mostraron pruebas cutáneas para punción positiva en la totalidad de los sujetos con rinitis alérgica, con alergia al polvo del ácaro. Dentro de este grupo, el 95% de los pacientes se encontraron sensibilizados frente a las dos especies de ácaro, mientras que solo un 5% presentaron sensibilización, ya sea a uno u a otro. Y bueno, en relación a las pruebas cutáneas por punción, ninguno de los controles fue positivo en dicha prueba, pero el 23.81% de los sujetos con rinitis no alérgica mostró sensibilización contra alérgenos estacionales, pero no para el ácaro del polvo, moho o caspa animal, aunque sí presentaban síntomas alérgicos perennes. El grupo control tampoco mostró positividad a las pruebas de alergia cutánea contra el polvo de ácaro o a cualquiera de los alérgenos probados. Con relación a la secreción nasal de IgE local, sí se encontraron diferencias significativas entre la IgE total y la IgE específica a las dos especies de ácaros entre los grupos, como podemos ver en las tablitas. No se encontró ninguna diferencia significativa con respecto a la IgE total y la IgE específica entre los controles y los sujetos con rinitis no alérgica. Ninguno de los controles o los sujetos con rinitis no alérgica tuvieron expresión de IgE específica para el ácaro del polvo en las secreciones nasales. Después de que se realizó la prueba de provocación nasal con el ácaro del polvo, 13 de los sujetos con rinitis alérgica y alergia al ácaro del polvo tuvieron un puntaje de Level mayor a 6 puntos o una disminución del flujo inspiratorio pico mayor al 40%, que se consideró como una prueba positiva. De los controles y de los sujetos con rinitis no alérgica, ninguno tuvo una reacción positiva al test de provocación con el ácaro del polvo. El descenso en el porcentaje del flujo inspiratorio nasal pico sí difirió de forma significativa entre los controles y entre los sujetos con rinitis alérgica. Además de que entre estos sujetos y aquellos con rinitis no alérgica, pero no entre los controles y los sujetos con rinitis no alérgica. Con relación al test de correlación entre la prueba de provocación nasal y la IgE específica nasal, no se encontró una correlación significativa entre la IgE específica de D1, que es una de las especies del ácaro, y entre D2, que es la otra. Esto medida en la secreción nasal. Y la reacción tras realizarse la prueba de provocación nasal con ácaro del polvo, medida por un descenso del flujo inspiratorio nasal pico. Los valores más altos para IgE específica para D1 y D2 se relacionaron con una disminución mayor del flujo inspiratorio nasal pico después de realizarse la prueba de provocación nasal con este alérgeno. Los valores para IgE y para D1 y D2, las dos especies de ácaro, también se correlacionaron de manera significativa con la puntuación de síntomas de Level. Para D1 con una P menor a 0.01 y para D2 con una P menor a de igual manera 0.1. Entre más alto se encontrara el valor de la IgE específica al alérgeno en secreción nasal, mayor era el puntaje de síntomas de Level posterior a la prueba de provocación nasal. Todos los controles y sujetos con rinitis no alérgica con una prueba de radioalergoabsorbencia negativa para las dos especies de ácaro en la secreción nasal también tuvieron puntajes de Level y puntaje de flujo inspiratorio nasal pico negativos posterior a que se le realizó la prueba de provocación nasal. Y bueno, en este estudio, como podemos ver, se estudió a una población de adultos estudiantes que fue elegida al azar con antecedente de rinitis no alérgica. Al compararlo con los resultados de aquellos pacientes que padecen rinitis alérgica
con alergia al ácaro del polvo, así como con controles sanos. No se esperó que realmente hubiera un sesgo de selección debido a que la totalidad de los sujetos que fueron reclutados en este estudio y que fue a través de un anuncio público, de esta manera se logra caracterizar mejor la prevalencia de la rinitis, de la rinitis alérgica local, esto en el campo del estudio de la rinitis crónica. Como era de esperarse, la IgE total y la IgE específica al alérgeno estaban elevadas de manera significativa en aquellos sujetos con rinitis alérgica y con alergia al polvo del ácaro. En contraste, ninguno de los sujetos que padecían rinitis no alérgica presentaron elevación de los niveles séricos de IgE total y de la IgE específica al alérgeno, en este caso el ácaro del polvo. Y bueno, de acuerdo con estos hallazgos, pues ninguno de los sujetos con rinitis no alérgica tuvo una reacción positiva a las pruebas de provocación nasal con el alérgeno. Los hallazgos de este trabajo desafían el concepto de la rinitis alérgica local, la cual ha surgido en años pasados y que se cree que por algunos autores que es una entidad patológica por sí sola, mientras que otros han postulado que podría ser una forma temprana de rinitis no alérgica que se desarrolla en una rinitis alérgica posteriormente, u otros tipos de enfermedades atópicas como podría ser la tríada de Samter-Widal. Y bueno, se menciona además en este artículo que las biopsias de mucosa nasal podrían llegar a ser de ayuda para investigar la prevalencia real de IgE nasal, además de que nos pueden proporcionar una visión mucho más detallada de los cambios inmunopatológicos que pudiesen estar presentes en la rinitis no alérgica. Pero al tratarse de un estudio invasivo, pues realmente al momento no se opta por realizar. El autor concluyó que la IgE nasal efectivamente está presente en una cantidad sustancial de pacientes con rinitis alérgica y alergia al ácaro del polvo, pero no en pacientes con rinitis no alérgica. En una población no seleccionada con rinitis no alérgica, la producción local exclusiva de IgE está ausente. Por lo tanto, estos hallazgos desafían el concepto de rinitis alérgica local que ha surgido de manera emergente. En cuanto a mis conclusiones personales, requerimos de estudios que evalúen la historia natural de la enfermedad, así como su prevalencia en la población pediátrica y adulta. Sería de ayuda el poder estandarizar las pruebas utilizadas para llegar a su diagnóstico y de esta manera poder dilucidar las discrepancias que encontramos entre los estudios que se han publicado de manera reciente y en los estudios previos. Y también que el apoyarnos del uso de biomarcadores adicionales a los ya establecidos pudiese ser de mayor utilidad para poder clasificar de manera correcta a los pacientes en los que tenemos sospecha de rinitis alérgica local. Y bueno, pasando al siguiente artículo llamado Avances y desarrollos novedosos en rinitis alérgica. Tiene este artículo un factor de impacto del 8.70%. Fue publicado el 9 de septiembre del año 2020. Al momento lleva una citación y fue publicado en la revista de Allergy. Como mencioné previamente, la rinitis alérgica es una enfermedad prevalente en nuestro mundo, con una incidencia que va desde el 10 hasta el 40%. Como ya lo sabemos, es una enfermedad de la vía aérea superior que se caracteriza por la obstrucción nasal, rinorrea, la presencia de estornudos, prurito nasal, y todo esto está causado por la inhalación de alérgenos con la inflamación de la mucosa. A pesar de que disponemos de diferentes tratamientos para nuestros pacientes, para algunos de ellos no se han demostrado ser eficaces para todos ellos, lo que esto ha llevado a que se desarrollen nuevas terapias para este tipo de pacientes. Y bueno, con relación a la clasificación de la rinitis alérgica, pero basándonos únicamente en el tipo de alérgeno, se divide en estacional y en perenne. Los alérgenos del exterior, como lo son el césped,
o el polen de los árboles son los principales alérgenos sensibilizadores, perdón, para la rinitis alérgica estacional, mientras que para el caso de la rinitis perenne son los alérgenos que se encuentran al interior de casa, en este caso el ácaro del polvo. Y bueno, se ha visto que la prevalencia de las enfermedades alérgicas varía dependiendo si nos encontramos en un área urbana o en un área rural. Estas diferencias del medio ambiente y de los alérgenos que se encuentran en las diferentes regiones entre ciudades y en el mundo sí influyen en el diagnóstico clínico de los pacientes con rinitis alérgica, y esto puede conllevar a diferencias en la prevalencia encontrada en un lugar y en otro. Y bueno, algunos de los estudios, uno de ellos evaluó la relación que existe entre el medio ambiente y los factores alimenticios y la presencia de patologías alérgicas en niños en Sudáfrica. Se encontró que la exposición a animales de granja durante el embarazo confiere un efecto protector frente al desarrollo de enfermedades alérgicas en niños y en sus madres, esto en poblaciones rurales. En niños de áreas urbanas se encontró que hay una asociación entre el nacimiento vía cesárea y la presencia de alergia alimentaria. Por otro lado, el consumo de productos lácteos fermentados se asoció con una disminución o una reducción en el desarrollo de asma y de dermatitis atópica. Además, se ha demostrado que en los niños la exposición a los contaminantes oxidantes que se encuentran en el aire conlleva un mayor riesgo de desarrollar rinitis alérgica. La exposición a la materia particulada en el medio ambiente también puede incrementar el grado de metilación del ADN. Todos estos factores ambientales pueden no solo inducir el desarrollo de rinitis alérgica, sino también en pacientes que ya la padecen, agravar su sintomatología. Por lo tanto, el incremento de la contaminación en estos últimos años que se ha evidenciado en el aire se ha encontrado estar pues asociado con mayor incidencia de enfermedades alérgicas respiratorias. Así como, como lo mencioné, esos factores ambientales también pudiesen conllevar a cambios fenotípicos que promueven el desarrollo de estas enfermedades alérgicas. Y bueno, la asociación entre ciertas proteínas y la rinitis alérgica ha recibido mucha atención recientemente. Entonces, para hablar un poco de los mecanismos, se ha hablado se ha reportado que la actividad de la histona desacetilasa se considera un importante desencadenante de inflamación alérgica de la vía aérea y de la permeabilidad de la mucosa. Esto es debido a que hay una disminución o una disfunción de las uniones estrechas celulares epiteliales del mismo epitelio respiratorio. Ahora, la presencia del déficit de mucina se ha reportado que promueve la disfunción de la barrera epitelial nasal en pacientes con rinitis alérgica, recordando que al haber una disfunción de esta barrera epitelial, se permite la entrada de alérgenos de manera fácil a la submucosa, lo que resulta en la activación de monocitos y otras células inflamatorias, lo que desencadenan de manera subsecuente pues una serie de reacción inflamatoria alérgica a nivel del epitelio. Con relación a la periostina, que es otra proteína, esta puede transducir enfermedades alérgicas a través de una serie de señales e incluso esta puede ser secretada en moco, por lo que se sugiere que este pudiese ser un biomarcador útil, ya que podemos obtenerla a través de este mismo moco y puede ser evidenciada como tal. Se habla también que la proteína C reactiva pudiera tener algún rol en el desarrollo y, como lo sabemos, pues la IgE juega un rol importante en la patogénesis de las enfermedades alérgicas. Y bueno,
Además de esas proteínas que les he mencionado, algunos tipos celulares y algunos otros mediadores inflamatorios están involucrados en el desarrollo de la rinitis alérgica. Como podemos ver en este diagrama esquemático, hay diferentes mecanismos por el cual se desarrolla la rinitis alérgica y es debido a una interacción entre las citocinas proinflamatorias que podemos ver aquí, además de otras citocinas y otros compuestos proinflamatorios, además de que el medio ambiente y los factores genéticos también influyen de manera importante. Cabe recalcar que las células linfoides innatas tipo 2, específicamente las células dendríticas mieloides y plasmocitoides, juegan un importante rol en las enfermedades alérgicas. ¿Ok? Y bueno, aunque al momento la asociación entre las células dendríticas y la interleucina 2 en enfermedades alérgicas, especialmente en la rinitis alérgica, al momento es incierta, un estudio reciente demostró que las células dendríticas mieloides promueven la función de la interleucina 2 a través de la vía de la interleucina 33 y la estimulación del gen expresado tipo 2, y que la activación de estas células dendríticas plasmocitoides pudiesen inhibir la función de la interleucina 2 a través de la vía de la interleucina 6. Otros estudios establecen también que la expresión del receptor tipo 1 de cistenileucotrienos está aumentado en las células linfoides innatas tipo 2 en pacientes con rinitis alérgica, por lo que los antagonistas del receptor de tipo 1 de cistenileucotrienos pudiesen afectar la actividad de estas células. Las células dendríticas también pueden llegar a activar las células linfoides innatas tipo 2 en pacientes con rinitis alérgica para producir citocinas de linfocitos TH2. Probablemente esto a través de la activación subsecuente de otras células involucradas en la inflamación, como lo son los eosinófilos, células B, mastocitos, macrófagos, fibroblastos y células epiteliales. Esto lleva y resulta al inicio y al mantenimiento de la inflamación en la vía aérea. Y bueno, como mencionamos, las células innatas linfoides tipo 2 pues, son claves en el desarrollo de la rinitis alérgica y son un componente importante de la respuesta inmune innata de los linfocitos TH2. El microambiente inmune mediado por estas células se caracteriza por la producción de interleucina 4, interleucina 5, interleucina 9, 13, interleucina 25, interleucina 33 por las células TH2, mastocitos e histiocitos. Y bueno, un estudio reciente investigó la prevalencia de las células linfoides innatas tipo 2 en el tejido de los cornetes nasales inferiores y los mecanismos de activación de estas mismas en pacientes con rinitis alérgica inducida por el ácaro del polvo. Se encontró que la prostaglandina D2 y los cistenileucotrienos inducen la producción de interleucina 5 e interleucina 13 en las células linfoides innatas de tipo 2 y que esto llevan a la generación de inflamación. Pero tenemos dos fármacos, uno de ellos el ramatrovan, que es una molécula quimioatrayente dual del receptor de linfocitos TH2 y un antagonista del receptor de tromboxano, además del montelukast, que es un antagonista del receptor de tipo 1 de cistenileucotrienos, los cuales pudiesen ser de ayuda en el control de esta vía de las prostaglandinas y de los cistenileucotrienos al bloquearlos. Y bueno, un estudio que estudió la relación entre la fucosilación epitelial y la enfermedad alérgica innata en la vía aérea de los ratones ha encontrado que las células epiteliales pulmonares son fucosiladas por la fucosiltransferasa 2 en modelos de asma alérgica. La fucosilación de las células epiteliales mediadas
por esta fucosiltransferasa 2 induce la producción local, de C3A del complemento, lo que conlleva a una inflamación. Y se concluye que, bueno, al existir una deficiencia de esta fucosiltransferasa, disminuye la producción del C3A. Por lo tanto, se presenta una disminución de la inflamación inducida por la interleucina 33 y una acumulación de las células linfoides innatas de tipo 2. Por lo tanto, el desarrollo de la inflamación alérgica es atenuada cuando hay una deficiencia de esta fucosiltransferasa 2. Y bueno, como hemos visto a lo largo de esta charla, hay diversos factores que influyen para el desarrollo de la rinitis alérgica. Se han reportado que hay hasta 160 locis susceptibles para el desarrollo de rinitis alérgica y que estos están enriquecidos con citocinas y vías de regulación inmunológica. Hay sitios genéticos de la rinitis alérgica que incluso comparten las mismas bases genéticas con el asma y con la dermatitis alérgica, aunque también se ha encontrado que la misma rinitis alérgica tiene sus propios sitios de susceptibilidad, lo que refleja la especificidad de diferentes tejidos a los diferentes alérgenos que existen. La metilación del DNA es un mecanismo epigenético que también está involucrado en la regulación de la transcripción y este ha mostrado estar asociado con la sensibilización alérgica. Incluso se reporta que muchos individuos que están en la adolescencia y que son asintomáticos desarrollan más adelante, durante la edad adulta, rinitis alérgica. Otros factores que también se mencionan, la restricción del crecimiento intrauterino tiene un efecto protector contra las enfermedades alérgicas y el balance oxidativo fetal pudiese también jugar un rol clave en la prevención del asma y de las enfermedades alérgicas. ¿Y por qué la restricción del crecimiento intrauterino genera esto? Bueno, se piensa que los factores prenatales protegen y contrarrestan a los del estrés oxidativo, ¿ok? La nutrición parenteral protectora que hablan acerca de la vitamina D y los ácidos grasos poliinsaturados también pudiesen llegar a mejorar el riesgo de asma y del desarrollo de enfermedades alérgicas. Los bebés nacidos por cesárea y aquellos que tuvieron un nacimiento asistido por partera pudieran también tener un mayor riesgo de asma y sensibilización durante la infancia. La alimentación y los factores ambientales. La alimentación está también bastante relacionada con el desarrollo y la incidencia de enfermedades alérgicas y asma, así como los factores ambientales, la temperatura, el cambio climático que estamos viviendo hoy en día. Todos estos cambios generan cambios en los alérgenos, como en el polen, y esto puede inducir o agravar los síntomas de rinitis alérgica. Y bueno, para hablar sobre el tratamiento de los pacientes con rinitis alérgica incluye la educación del paciente, que es primordial, la farmacoterapia, la inmunoterapia específica con alérgenos y los biológicos. Ahora hablaré acerca de todos aquellos avances que se han hecho en estas diferentes intervenciones que les acabo de mencionar. Y bueno, la educación al paciente es muy importante, ya que la rinitis alérgica impacta de manera importante la calidad de vida y del sueño de los pacientes. Estos incluso pudiesen llegar a generar ansiedad y depresión en ellos. El poco entendimiento de los pacientes de sus tratamientos también contribuye a un pobre cumplimiento del mismo. Es importante que ellos conozcan las vías de administración de sus tratamientos, los riesgos y beneficios de cada uno. Todo esto con la finalidad de poderlos involucrar en la toma de decisiones. Es importante que ellos, como les mencionaba, conozcan los diferentes tratamientos y adicionalmente el cómo funcionan y cómo se aplican. La tecnología móvil sí nos ha ayudado a mejorar el cumplimiento del tratamiento, esto al recordarles acerca de la toma de los medicamentos
y mantener el registro de su ingesta. Esto sobre todo en aquellos pacientes de edad avanzada o en aquellos que tienen un ritmo de vida muy acelerado o están muy ocupados, ya que esto puede ayudarles a poder registrar en esta aplicación la toma de medicamentos y de esta manera no se les pase a administrarse el medicamento indicado y por ende mejoraríamos la efectividad del tratamiento que nosotros indicamos. También el estudio de Mobile Airway Sentinel Network investigó en una cohorte de 4.210 usuarios en 19 países la incidencia y el control de la multimorbilidad alérgica diaria y el impacto que generan estos en la productividad laboral utilizando este diario de alergias que podemos ver aquí a mano derecha. Este demostró que la productividad laboral estaba correlacionada con lo que se medía a través de la escala análoga visual y los patrones de multimorbilidad. Con relación a la farmacoterapia, como lo sabemos, tenemos al momento un amplio listado de fármacos que podemos utilizar en este tipo de pacientes. Se encuentran los glucocorticoides nasales orales, los antihistamínicos, los antagonistas de receptores de leucotrienos, los estabilizadores de la membrana de mastocitos, los descongestionantes nasales y los fármacos anticolinérgicos. Pero se ha encontrado también que la inhalación del inhibidor del ácido 2-amino-6-boronohexanoico, esto realizado en un modelo de asma en animales, demostró que existe una reducción en la hiperrespuesta de las vías respiratorias, así como protección contra la reacción asmática temprana y tardía inducida por los alérgenos, además de un control de la inflamación, por lo que pareciera ser un fármaco bastante prometedor. Y por otro lado, tenemos al MP29-02, que demostró reducir los mediadores inflamatorios y la hiperreactividad nasal en la rinitis alérgica. Este fármaco pues es un spray nasal combinado de acelastina y propionato de fluticasona con aplicación de manera intranasal, por lo que pues también pareciera ser un fármaco pues bastante beneficioso para los pacientes. Y bueno, con relación a la inmunoterapia específica con alérgenos, aunque sabemos que la inmunoterapia con alérgenos es el único tratamiento dirigido contra la fisiopatología de la rinitis alérgica y que además modifica la historia natural de la misma, aún hay mucho que mejorar en las guías de tratamiento. Entre sus ventajas y beneficios, pues hemos encontrado al momento que sí hay eficacia documentada al tener a nuestros pacientes con inmunoterapia específica, pero el tiempo prolongado de su administración es un inconveniente. ¿Por qué? Porque muchas veces los pacientes suspenden los tratamientos o no quieren completar el tiempo necesario para terminar el tratamiento. ¿Ok? Y bueno, un estudio encontró que después de 2 años de tratamiento con inmunoterapia específica con alérgenos, esta fue efectiva, pero no el tiempo suficiente para inducir una tolerancia a largo plazo. ¿Ante qué desafíos nos encontramos al momento de la inmunoterapia específica con alérgenos? Bueno, que aún en muchos países no está estandarizado, que pudiesen presentarse efectos secundarios graves que pongan en riesgo la vida, apego al tratamiento por parte de los pacientes y que los pacientes que tienen que estar bajo esta terapia tienen que estar pagando costos elevados de la inmunoterapia durante periodos prolongados. Y bueno, existe evidencia de que la inmunoterapia específica con alérgenos previene la progresión de la rinitis alérgica a asma y además ha encontrado que proporciona beneficios a largo plazo después del cese o de la suspensión del tratamiento, encontrándose una reducción significativa del uso de fármacos utilizados por los pacientes con rinitis alérgica y asma.
Al momento se cuentan con extractos de alérgenos crudos, purificados y recombinantes, alérgenos modificados o alergoides, péptidos purificados y nuevos adyuvantes. Pero también han habido avances en la inmunoterapia específica con alérgenos. Tenemos inmunoterapia subcutánea, sublingual, intralinfática. Estos que ustedes pueden ver en la tabla son algunos de ellos que siguen todavía en estudio. Tenemos, por ejemplo, los péptidos del Lolium perenne, que son las gramíneas. Este se aplica de manera subcutánea. De la sublingual tenemos alérgenos de péptido del césped y tabletas que se utilizan para pacientes alérgicos al ácaro de polvo. En relación a la inmunoterapia intralinfática, se han utilizado también extractos del césped y del abdeúl, ácaro y alérgenos del perro y del gato para su aplicación. Las vías de administración con las que contamos al momento son la tradicional, la sublingual, la epicutánea, la intralinfática y la intranasal. Las ventajas que existen de la terapia intralinfática es que el tratamiento se puede completar dentro de un periodo de 2 meses, esto comparado contra la tradicional y la sublingual, que requieren tratamientos más prolongados de hasta 3 años. ¿Ok? También se ha visto en los estudios que la adherencia es similar al llevar terapia de inmunoterapia tradicional y sublingual, y la sublingual incluso es mayormente utilizada, sobre todo por la facilidad de su aplicación. En vez de ser, pues, la aplicación, la aplicación tradicional que es intradérmica, la sublingual, pues a los pacientes muchas veces se les hace mucho más sencillo que estarse funcionando de manera, pues, frecuente, ¿verdad? E incluso, pues, hay pacientes que prefieren iniciar la sublingual versus la terapia tradicional. Y bueno, contar con biomarcadores para medir la eficacia de la inmunoterapia específica contra alérgenos nos podría ser de mucha utilidad, ya que pudiésemos monitorear la eficacia y valorar el control de la enfermedad. Por lo que el encontrar estos biomarcadores ha traído mucha atención recientemente. Se ha encontrado que las células ST con marcadores CD45 y CD4 reactivas al alérgeno, o las células combinadas con interleucina 5, interleucina 13 y marcadores de CD27, 161 y CD4, disminuyen significativamente posterior al utilizar la inmunoterapia sublingual. Las células B de memoria también, que expresan la inmunoglobulina G2 o la inmunoglobulina G4, tienen un rol, ya que también se ha evidenciado que aumentan posterior al uso de la inmunoterapia. El anticuerpo alérgeno específico para IgG4 también se ha encontrado que aumenta en las secreciones nasales posterior al uso de la inmunoterapia sublingual. Y los niveles de expresión de interleucina 10 en la sangre pudiesen también ser un biomarcador predictivo en el paciente que recibe inmunoterapia sublingual contra el ácaro del polvo. En cuanto a los biológicos, estos biológicos van dirigidos contra la inflamación de tipo 2. Contamos con el omalizumab, el cual es un anticuerpo monoclonal anti-IgE, el mepolizumab y el resilizumab, que son anti-interleucina 5, el benralizumab, de igual manera anti-interleucina 5, y el dupilumab, que es contra la interleucina 4. Se ha evidenciado en un estudio aleatorizado, doble ciego, que ha sido útil utilizar el dupilumab. Esto al utilizar 300 miligramos cada 2 semanas, adicional a utilizar corticosteroides
inhalados a dosis medias altas y agonistas beta-2 de acción prolongada, encontrando que estos alivian los síntomas nasales en pacientes con asma persistente, no controlada y con rinitis alérgica perenne. Por el otro lado, el omalizumab se ha encontrado que su administración subcutánea aumentó de manera significativa la IgE total y el complejo de inmunoglobulina E unida al omalizumab. Es muy probable que este complejo que les menciono aumente la vida media de la IgE y en vez de aumentar la producción de la IgE, resulta en un aumento de los niveles totales de la misma. Por último, tenemos a uno de los principales alérgenos de los gatos, el FeLD1, que desencadena en muchos pacientes síntomas de rinitis. Se ha demostrado que puede ser neutralizado mediante la adición de inmunoglobulina Y anti-FeLD1 en la comida para los gatos. De esta manera se reduce así el FeLD1 que está activo en la saliva, en el pelo y en la caspa de estos animales, con una posterior reducción de los síntomas. Esto permite no solamente pues, a los pacientes que puedan tener esta mascota en casa, sino también que también ayuda a controlar la frecuencia y la gravedad de los síntomas sin utilizar el resto de medicación que pudiesen llegar a utilizar. Que en muchas ocasiones pues son muchos fármacos los que utilizan y de esta manera podemos quitar algunos al introducir este tratamiento. Y bueno, como conclusiones del autor, la rinitis alérgica tiene una prevalencia bastante alta a nivel global. Un número reciente de estudios se ha enfocado en investigar los mecanismos subyacentes a su fisiopatología. El desarrollo reciente los desarrollos recientes destacan el papel de los diferentes alérgenos ambientales y otros factores desencadenantes que influyen en las diferencias de su prevalencia y del manejo. El conocer los mecanismos que están involucrados en el desarrollo de esta enfermedad y las nuevas terapéuticas que pueden ser utilizadas nos va a ayudar a poder optimizar el tratamiento de nuestros pacientes. Y bueno, como conclusiones personales, los factores genéticos y ambientales juegan un papel bastante importante en la rinitis alérgica. Como menciona el autor, es de vital importancia conocer los mecanismos patogénicos, ya que estos dan como resultado la creación y el desarrollo de nuevos blancos terapéuticos. El identificar también nuevos biomarcadores para poder predecir la respuesta al tratamiento es prometedor, esto para mejorar las estrategias de manejo en nuestros pacientes. La variedad de fármacos que existen al momento nos ofrecen un control sintomático de la enfermedad, por lo que la adición de la inmunoterapia específica con alérgenos es de vital importancia, ya que es el único tratamiento actual que modifica el curso natural de la enfermedad y pudiese tener un carácter preventivo en la aparición y desarrollo de otras enfermedades alérgicas, como lo es en el caso del asma. Y creo que la última diapositiva. Esto sería todo por su servidora.